Zapotlán Incluyente. Entrevista con Nevares. Queridos amigos, nuevamente en el segundo bloque, hablando con la señora Ernestina Hernández Jalomo, quien es secretaria general del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Ciudad Guzmán. Después de tanto insistir, señora Ernestina, agradecerle que nos haya permitido esta entrevista. Platíqueme un poquito, para toda la gente que nos sigue a través de redes sociales, dale like a la página de Entrevista con Nevares para tener acceso a todas esas entrevistas y a todas estas problemáticas que aquejan a la población de Zapotlán el Grande. ¿Cómo usted, desde su punto de vista, vio la entrada del nuevo presidente, Alberto Esquer, al Ayuntamiento de Ciudad Guzmán? ¿Por qué empezó a tener ese roce con los trabajadores hasta, de alguna manera, tener que renovar el sindicato? ¿Cuál fue la problemática que ustedes sintieron como trabajadores del mismo ayuntamiento? Buenos días, profesor. Gracias por la entrevista. Y bueno, comentarle que a la entrada del ayuntamiento, a la entrada de la nueva administración, pues parecía que todo iba a ser un cambio normal, un cambio con las personas del nuevo ayuntamiento, que iba a estar todo tranquilo, pero al dado de los meses empezó a generarse esa situación de querer, o que ellos venían de la iniciativa privada. Muchos de los regidores o algunos de los regidores han sido o trabajan, tienen empresas y eso se vio reflejado en el ayuntamiento. Caso concreto, pues la concesión de la basura, y es donde se inician todas las problemáticas aquí en el ayuntamiento. Además de aseo público, ¿qué otros departamentos de alguna manera empezaron ustedes a sentir esa inconformidad, de manera que no estaban a gusto con el sindicato anterior? Porque fue toda una problemática al interior que ustedes vivieron, que detonó en algunas asambleas reventadas, como decía Fer, y en una nueva organización, un nuevo sindicato. Así es. Desafortunadamente el compañero Montiel no concluyó o no defendió el punto base del sindicato, como es respetar o hacer respetar los derechos de los trabajadores. Estamos hablando de que las categorías, al todo el personal se les cambió, de ser administrativos letra A, cambiaron a D, y así sucesivamente hubo unos cambios. También en el área de campo, demasiados cambios, en cuanto a los trabajos, se cambiaban rutas, se cambiaban programas, hubo una serie de situaciones. La entrega de uniformes, a nosotros el personal femenino nos hizo entrega de determinado dinero porque no alcanzaron los tiempos para la adquisición, entonces sentíamos que íbamos perdiendo derechos en vez de ganarlos. Claro está que el detonante principal fue aseo público. Al ver, nosotros como administrativos, al ver que estaban desprotegidos los compañeros, o sea, ya no era una invitación cordial a cambiarse la empresa, sino ya era obligatorio. Y no solamente por parte del presidente, que les hacía esa invitación obligatoria, sino también de la federación y del propio Montiel. Entonces, a mí me quedó claro que el compañero había recibido un beneficio para vida de que los compañeros fueran obligados a cambiarse. Y bueno, se nos hizo también raro que al momento de que detonó toda la situación, que estuvieron los 45 días en el centro, pues no nos convocara. Como agrupación debimos de haber estado apoyando a los compañeros, claro, porque cualquier departamento pudo haber estado en esa situación, llámese obras públicas, el rastro municipal, claro, o sea, todas las dependencias estábamos en riesgo. Pero el compañero Montiel e inclusive el licenciado Cuauhtémoc, su sede para transmitir, para hacer hostigamiento a los compañeros fue Presidencia. Entonces, a mí como ciudadano me queda claro que ellos tenían algún tipo de negociación, por así nombrarle, hacia el ayuntamiento para presionar a los compañeros. En vez de defenderlos, estarlos presionando. Así es, en vez de defenderlos, yo les había comentado a los compañeros que, bueno, se trata de llegar a un diálogo. Era normal que el sindicato se acercara con los compañeros y les informara, a ver, les explico una vez cómo está la temática, cómo va a ser el cambio, las prestaciones que tienen que ganar y demás, pero si ellos no acceden, porque no es obligación de que ellos se vayan, no, o sea, no tenían por qué hostigarlos de esa manera, bueno, entonces
Yo estoy con ellos porque soy el sindicato que los representa y la federación que los representa, y me quedo con ellos y los defiendo. O sea, ellos tendrían que haber estado apostados ahí los 45 días que estuvieron los compañeros. Hace algunos días por ahí se anunció con pompa y platillo algunas bases que se les iban a otorgar a determinados compañeros que de alguna forma pues ya tenían el tiempo y tenían los derechos adquiridos como para poder tener dicha base. Al momento, al día de hoy, ¿se ha respetado eso? No. ¿No ha cumplido el presidente en el sentido de basificar a la gente que anunció? Lo que pasa que fue muy claro en el día de la sesión de ayuntamiento, que se celebró el día 9 de noviembre de este año, donde dijo que iban a correr los efectos a partir de enero para todos los 40 y tantas personas que se les otorgó la base. O sea, no son de manera inmediata. Y aquí es un tema muy importante. Pero todavía no llega enero. No, todavía no llega enero, habría que esperar para ver si lo cumplimos. Okay. Pero el trámite en sí o el procedimiento no fue el adecuado, no es el correcto. ¿Por qué? Por dos sentidos. Primero, el punto de ayuntamiento que se sometió, al que se puso al pleno, era única y exclusivamente para dar las bases que convenieron en el laudo. Este laudo que se emitió el 14 de julio del 2017 por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, donde llegan al acuerdo con los compañeros que integraban el Departamento de Aseo Público. Ese es el punto principal y el que se somete a votación. Únicamente son las 16 bases que así llegó al convenio y que así lo registraron en el tribunal. Ese laudo no se ha cumplido a cabalidad, no ha respetado más que los pagos que se tenían que hacer. Es su palabra la que apostó públicamente. Sí, públicamente, y ante el tribunal quedó ratificado. Entonces, en esa sesión de ayuntamiento únicamente iba a someter a la aprobación las 16 bases. Sorpresivamente, y en un acto de justicia y no sé qué otros argumentos utilizó, sube a 42 bases más, a 42 personas más, cosa que no es lo adecuado, porque hay un reglamento en el propio ayuntamiento que es de la capacitación y escalafón, que es la comisión que se debe de integrar para que se analice cada uno de los casos que están en ese supuesto de eventuales. Es decir, si hay, por dar un número, 30 personas que ingresaron en el 2009, a esas 30 personas se le tendrán que dar la base y no como lo hizo, porque ahorita están, en estas 42 hay de todos los años, o sea, no fue parejo, por así llamarlo, a todos ingresar de un mismo año. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para que una persona adquiera su base en el ayuntamiento? Es decir, de acuerdo al escalafón, bueno, pues puede ser la antigüedad, pero ¿qué otros rasgos se deben tomar en cuenta? Bueno, no solamente la antigüedad, yo supongo que también el cumplimiento y una serie de cuestiones. Es precisamente lo que analiza la comisión, tiene que revisar expedientes, saber que no existe ninguna falta administrativa en su expediente, conocer de la puntualidad, de la buena desempeño de la persona, obviamente su antigüedad, que es lo primordial, que es lo que marca la ley. La ley marca en este momento que son 3 años y medio para poder acceder a lo que es una base en el ayuntamiento. Es decir, hay mucha gente que incluso en el ayuntamiento tiene más de 3 años y medio y sin embargo no se le ha basificado. Así es. Y es un procedimiento que desafortunadamente se ha venido arrastrando con administraciones, porque si bien es cierto, la plantilla de los trabajadores siempre han dicho que son demasiados o que somos muchos, pero cada administración nos va heredando a más personas que se van cobijando con la nueva administración, o si continúa el mismo partido se van heredando, entonces ese problema lo genera la propia administración. Sin embargo, si existiera toda la normatividad como lo que pretendemos hacer, de que se integren las comisiones para que las personas que ingresen, porque ya incluso la ley cambió en ese sentido, que las que ingresen en cada administración pues tendrán que salir a la administración. Entonces, pues obviamente tendremos que trabajar en el tema legal, cosa que pues desafortunadamente no sé si no me doy a entender bien o si los reglamentos no están bien claros, pero están establecidos por el propio ayuntamiento. O sea, es un reglamento que ya tiene años y que se tiene que establecer y que se tiene que integrar la comisión para que el propio sindicato entre a determinar o coadyuvar a la elección de las nuevas bases. Ese sería el trámite. Se ha creado este nuevo sindicato. Por lo que vemos, este edificio en donde estamos grabando estaba abandonado.
¿Qué fin tuvieron las cuotas de la pasada administración no del ayuntamiento, sino del sindicato, por así decirlo? Ese es un tema bastante delicado y escabroso. Así es. No se sabe. No, desafortunadamente no tuvimos cuentas, habíamos estado muy pasivos en el tema de que le permitimos a Montiel que estuviera realizando pues lo que quisiera prácticamente, porque es la palabra. Sí, es lo que hemos asumido en el comité y dentro de los miembros del sindicato, que fuimos pasivos a no exigirle cuentas claras a esta persona. Desconocemos, bueno, ya tenemos información en relación a cuánto le fuera otorgado, hay cantidades exorbitantes ahí que son nuestras aportaciones, pero es un tema que estamos, bueno, trabajando en ello. Legalmente en el tema. ¿A qué se compromete el nuevo sindicato? Es decir, nace emanado de una base inconforme, eligen a Ernestina como la nueva secretaria general del sindicato. ¿Qué compromisos usted adquiere con los trabajadores del ayuntamiento? El compromiso principal es que se respeten los derechos de los trabajadores. A lo largo de mi vida laboral, porque no soy nueva en el ayuntamiento, he de decirles que tengo 32 años laborando para el ayuntamiento. Prácticamente soy de las fundadoras del sindicato. El sindicato se funda en el 84 y yo ingreso en el 85, octubre del 85. Entonces, a lo largo de mi vida he conocido a todos los dirigentes, incluso al señor Rafael Guiser, que tuve la fortuna de conocerlo, y donde nos deja la enseñanza de que se tiene que respetar los derechos. Es lo básico, o sea, realmente si se respetara la ley como bien establecida, de verdad que no tuviéramos ningún conflicto. Desafortunado es que no sé si los asesores o el propio presidente, o no sé cuál es la temática, ha estado pues violentando los derechos, la propia ley establecida, porque hay una serie de hostigamientos hacia los compañeros, a nuestras propias personas, de repente nos citan a tal día, no nos reciben, o sea, una serie de situaciones que de verdad pues no se había visto. Le digo, a lo largo de 32 años, jamás un presidente había metido las manos en un proceso de sindicato como lo hemos estado viendo. O sea, nos queda claro que hay unos intereses superiores a lo que antes se venía viendo. Ernestina, casi me contestaste la pregunta, pero te la debo hacer. De los líderes del sindicato, del ayuntamiento, ¿cuál consideras tú de manera puntual que ha hecho un trabajo respetable? O si todos los que venían atrás de ese joven que fue ahora sí que depuesto, que tuvo que dejar el cargo por no defender a cabalidad los derechos de los trabajadores, ¿qué dirigentes tú de alguna manera admiras y dices, estas personas estuvieron en el sindicato y cumplieron? Porque incluso este edificio, bueno, se construyó con esfuerzo. Yo, aunque no soy muy metido en situaciones del ayuntamiento, pero soy observador de las cosas. Tenía vida, incluso cuando estuvo por ahí Raúl, el Topo, que yo lo conozco, hizo un trabajo digno, vamos a llamarle así. Platícame de 2 o 3 dirigentes que te hayan dejado huella. Bueno, el principal es el señor Rafael Guiser, porque es de mencionarle que él en su momento, cuando toma la dirigencia o cuando lo invitan a formar el sindicato, era jefe de servicios públicos en aquel tiempo del 84. Y él, sus palabras, que yo lo conozco, hace tiempo lo platiqué con él, fue que le dijo a la persona que lo invitó a hacer el sindicato, le dijo, ¿sabe qué, compadre? No le sirvo, porque yo sí voy a defender los derechos. Y eso habla de una calidad moral, de una calidad de ser humano, que precisamente al meterse uno como dirigente, de defensor, es precisamente para eso, para defender los derechos de los trabajadores. Otro caso, Lupita Oseguera, mis respetos, fue la primera mujer que dirigió el sindicato y gracias a ella tenemos esta casa sindical. Construyó, o sea, realmente incluso le tiene un apodo, un sobrenombre, le pusieron la generala, desconozco los motivos, pero se nota del trabajo de querer hacer las cosas. Realmente yo no le veo necesidad de tantos gritos y sombreras, o simplemente se puede hacer a cabalidad cumpliendo la ley, así de simple. Hay varios compañeros, de repente se me escapan los nombres, pero sí han hecho
cada uno en su momento su papel adecuadamente. Y bueno, los que se equivocaron, la asamblea también ha sido puntual. He de comentarle que el compañero Montiel no fue el único que hemos desconocido. Anteriormente ya había habido otro dirigente, donde también estuvo la federación, y ahí sí dijo, ok, está bien, vamos, lo quitamos, se hizo los cambios y sin ningún problema. Aquí se generó más. Ernestina, un mensaje, agradecerte nuevamente. Muchas gracias. El favor de tu entrevista, el que me hayas permitido venir a su inmueble, a su sindicato. Cuídenlo mucho, ahora sí que la herencia de mucha gente que ha luchado fuertemente porque ustedes tengan cada día mejores derechos. Hay que defenderlos, la ley está ahí, los reglamentos están ahí, hay que hacerlos valer. Y son los dirigentes, es la dirigencia la que tiene que ponerse en su papel de defender al compañero trabajador. Un mensaje final a la gente que amablemente nos ve a través de redes sociales. Sí, pues agradecerle, profesor, la entrevista. Como bien lo dice, ya teníamos tiempo queriendo realizarla. Y bueno, agradecerle y también pues decirles que les deseo lo mejor en estas fiestas decembrinas, que nos sigan apoyando, que realmente son a quien nos debemos, ellos son realmente nuestros patrones, y bueno, estaremos dando cabalidad en todos los servicios. Ojalá y no sea la última entrevista, ojalá y que en otra ocasión me inviten. Claro que sí. Regresamos, queridos amigos, con el señor Armando de la Torre, quien es secretario de Organización y Relaciones del mismo sindicato. Queridos amigos, vamos a un corte y regresamos. Zapotlán Incluyente. Entrevista con Nevares.